Perfecto, pues si les parece, entonces ahora sí comenzamos y pues la verdad es que me da pues, mucho gusto darles la bienvenida a esta sesión de el ABCN de la UICN y pues me gustaría compartir como unas láminas que reflejan un poquito de los antecedentes de estos diálogos que estamos aquí compartiendo con ustedes. Y entonces ahorita les comparto mi pantalla. Y pues bueno, esta imagen que les estoy compartiendo en este momento, pues refleja un poquito esta pandemia global que la verdad nos puso pues, una situación muy complicada. Sin embargo, pues gracias a ella se ha posicionado pues, en gran medida pues, algunos temas ambientales pues, relevantes, ¿no? Por ejemplo, la importancia de conservar los ecosistemas y estar evitando pues, el tráfico de las especies silvestres para evitar pandemias, por ejemplo, o cuando vimos en algunas ciudades el regreso de la vida silvestre, ¿no? Ya que pues, muchas personas estaban encerradas en su casa y eso de alguna forma, ese silencio que se generó permitió que la vida silvestre regresara. Entonces se estuvieron posicionando este tipo de temas en la población. También pues quedó como muy clara la necesidad pues, de reconectar con la naturaleza, sobre todo para asegurar la salud física y también la salud mental. Pero también mucho derivado de la pandemia es que pues, hemos aprendido a conectarnos de forma virtual de una forma mucho más ágil. Ya es el pan nuestro de cada día, el estarnos conectando como el día de hoy. Y eso, pues bueno, nos ha permitido tener como mayores diálogos, ¿no? Y de hecho, el año pasado, Rosana Berrini, presidenta del Comité Sudamericano, y yo empezamos a tener como más conversaciones, sobre todo pues, en temas relacionados con la UICN, ¿no? Estos espacios pues, bueno, que empezamos a tener, pues empezamos a tener diálogos, empezamos a platicar de algunos retos que tenía la UICN y su liderazgo y la capacidad de respuesta para estar dando frente pues, a los grandes retos que estamos enfrentando. Y a mí me gusta mucho pues, este meme, ¿no? Donde se posiciona, ¿no? La magnitud de los problemas ambientales frente a los retos pues, más inmediatos que estamos viviendo, como es la pandemia o la crisis económica pues, que nos afecta a todos. Esta vinculación en este momento de América Latina, pensando como el Comité Sudamericano y Mesoamericano, empezamos a detonar algunas conversaciones. También últimamente nos conectamos con el Comité Caribeño para algunos temas como el Tratado de Escazú. Logramos, por ejemplo, organizar espacios de diálogo con candidatos a la presidencia de la Unión. Y también Rosana y yo tuvimos la oportunidad de expresar algunas de nuestras preocupaciones con el secretariado y con otros miembros. Y Jenny Grunenberg, que entonces era consejera de la UICN, Jenny Grunenberg de Bolivia, nos retroalimentó y nos recordó que en muchas ocasiones los miembros no conocen a profundidad a la UICN y por lo mismo o le piden al secretariado cosas que no le corresponden o en otras ocasiones, voy a parafrasear a Ramón Pérez Gil, consejero de la UICN de México, y él comenta que, pues bueno, que los miembros no conocen todas las oportunidades de participación y colaboración. Ramón usa mucho la alegoría de que la UICN es como un club deportivo pues, en donde pagas para inscribirte, pero depende de uno levantarse temprano y usar las instalaciones del club. Entonces uno puede quedarse en casa y no hacer nada, o puede pues, no solo hacer ejercicio, sino liderar juegos, competencias y muchas otras cosas a través de este club que es la UICN. Entonces, por ello, pues, es muy importante que se conozca la UICN bien para poder realizar esos cambios que necesitamos de la Unión desde abajo, desde la membresía, y no esperar a que el cambio venga desde arriba, ¿no? Desde Bruno o desde Razán.
Entonces, pues una de las grandes fortalezas que tiene la región de América Latina y el Caribe, bueno, y obviamente conectado pues, con España, pues es que compartimos una misma lengua, ¿no? El español o el castellano. Obviamente también está esa ñ con la bandera de Brasil ahí como reflejando ese portuñol que también que nos ha permitido tener pues, un diálogo pues, bastante cercano con colegas en Brasil. Y, y pues bueno, a fin de cuentas, esta lengua es una lengua oficial para la UICN. Ya desde los años 80 la UICN estaba empujando para que el español se reconociera como lengua oficial. Y pues también contamos con presidentes de comisiones que son de la región, que hablan español, o por ejemplo Kristen, que es de Estados Unidos, pero habla español. Y eso ha permitido mucho intercambio y yo considero que uno de los elementos pues más relevantes para el liderazgo de América Latina es que compartimos ese lenguaje común, lo cual facilita el diálogo y que nos pongamos de acuerdo. Entonces, eso es como algo que reconocemos y sin embargo pues estos espacios de diálogo pues todavía son bastante pues, escasos en la Unión. De hecho, en Hawái habíamos tenido la oportunidad de conocer al Comité Español y estuvimos, bueno, en mi caso yo de conocer al Comité Español y estuvimos promoviendo pues, la colaboración de países de habla hispana, ¿no? Firmamos la Carta de Honolulu, ¿no? Ahí Froilán Esquinca era presidente del Comité Mesoamericano, Juan Antonio López, el presidente del Comité Español, y empezamos a promover, ¿cómo se llama? Gonzalo Andrade por el Comité Sudamericano. Y justamente se buscaba esa coordinación de habla hispana. Y a partir de Hawái, pues creamos varios grupos de WhatsApp para conectar la colaboración de presidentes de comités nacionales, de tal manera que tuvimos la oportunidad de ir cascadeando información hacia la membresía de las diferentes regiones donde hay países de habla hispana. Y pues bueno, y ahora en Marsella pues nos dio mucho gusto coincidir nuevamente y pues nos comprometimos en darle seguimiento pues a estas ideas. Y entonces pues acá estamos pues 4 comités, ¿no? 3 comités regionales, un comité nacional, pues que nos interesa mucho seguir impulsando esto. Entonces ahí le agradezco muchísimo a esta Rosana Barrine, presidente del Comité Sudamericano, a Cesarina Aquino, presidenta del Comité Regional del Caribe, a Roberto Lozano, que fue recientemente elegido para presidir el Comité Español, y pues un servidor pues, para ponernos al servicio de ustedes y estar ofreciendo estos espacios de diálogo en español. Y entonces, pues bueno, estos diálogos que estamos aquí lanzando, pues no solo pretenden acercar a los miembros, sino empoderarlos para que cobren conciencia de su rol para transformar, para modernizar la UICN desde abajo. Tienen el objetivo de integrar los pilares de la UICN, el secretariado, las comisiones y los miembros. Y pues también a partir de esto, ¿por qué no incrementar la membresía en los países de habla hispana y la de integrar al personal de organizaciones miembro a las comisiones? Entonces estos diálogos se llaman ABC-ñ de la UICN. El ABC hace referencia pues, a los pasos, al aprendizaje. La ñ pues, hace referencia al diálogo en idioma español, la lengua materna de muchos miembros y expertos, pero así como hay otros aliados que no necesariamente lo hablan de forma materna, pero que están familiarizados y que también tendrán mucho gusto de participar. Entonces, pues nuevamente, pues muchísimas gracias a las personas que hoy se conectan para realizar este primer ejercicio. Quiero agradecer también a Ana Isabel Estrada, quien en unos momentos nos va a presentar a la UICN en términos de estructura, que también nos pueda dar una introducción que permita este diálogo en torno al Consejo. Y muchas gracias a los consejeros y consejeras de habla hispana que se conectaron el día de hoy. Entonces yo creo que aquí yo ya cierro. Vamos a tener, le voy a pasar entonces la palabra a Ana Isabel
para que comience la sesión y posteriormente Rosana nos echará la mano para moderar la conversación con los consejeros. Muchísimas gracias y dejo de compartir. Adelante, Ana Isabel. Buenos días, Ernesto, y buenos días a todos. Muchísimas gracias por esta oportunidad al Comité Mesoamericano, al Comité Sudamericano, al Comité Regional del Caribe y por supuesto al Comité Nacional Español por la oportunidad y por permitirme acompañarles esta mañana. Voy a cerrar mi cámara y voy entonces a compartir una breve presentación que tengo de acuerdo a quiero compartir con ustedes esta mañana, de acuerdo a digamos, a la solicitud que Ernesto muy gentilmente me hizo. Entonces, voy a compartir esto un momentito. Gracias. Por favor, me indican si pueden ver mi pantalla en este momento. Sí se ve, gracias. Muchas gracias. Vamos a ver. Bueno, muy buenos días a todos y muchas gracias de nuevo por la oportunidad de compartir este espacio y hablar un poquito más sobre la OICN. Yo creo que todos aprendemos todos los días un poco más. Es una organización compleja en términos de su estructura y en términos también de su gobernanza. Entonces, quienes tienen, por supuesto, mucho más años dentro de la Unión, desde sus diferentes frentes y perspectivas, podrán también sumar y podrán también complementar ¿verdad? Como corresponda durante esta sesión. Creo que eso es importante, la experiencia que hemos tenido durante tantos años. Este gráfico para muchos de nosotros no es, ¿verdad? No es ajeno. Es lo que ilustra actualmente, digamos, cómo trabajamos unidos, miembros, secretaría y comisiones en función, digamos, de ejercer influencia y de alguna manera provocar un impacto sobre las políticas a nivel global que además redunden en beneficios para las personas y la naturaleza, en términos también ¿verdad? Y eso se traduce también a nuestras comunidades más locales y más regionales. Yo creo que esa parte pues siempre tenemos que tenerla presente. Son tres ejes que conjuntamente desde sus propios frentes trabajan por un bien común, y eso es lo fundamental de la OICN, ¿verdad? Miembros, comisiones y secretaría. Perdona, ¿sí? Isabel, yo sigo viendo la primera lámina, entonces no sé si se están corriendo las... Ya lo voy dime ahora si ves la segunda. Yo todavía no, pero no sé si hay un delay. No se ve. No se ve. Sí, Nadie está viendo, solamente el primero. Y también si le puedes poner en modo presentación, Ana, para que se vea. En ese estaba, pero no sé qué le pasa. No sé. Sí, está ahorita en ahora modo sí se ha movido, ¿eh? Ahora sí se ha movido. ¿Ya se ha movido? Pero lo está realizando de forma manual, entonces como que casi que tienes que ir seleccionando una por una. Y eso está como extraño, sí. Vamos a ver, ahorita está en modo presentación, es muy raro, no sé. Bueno, estamos en la segunda, ¿ok? Bueno, No, de hecho, la estamos viendo la tercera. 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 Perdón, gracias, Rosana. Sí, si clicas en la esquina inferior derecha de tu pantalla, sí, tienes un icono que si le picas, probablemente se ponga en modo presentación. No, si precisamente estamos acá, pero no sé. A ver, vamos a buscarla aquí. Y acá. Eso es. Esa. Ahí está. Y así estaba, pero no sé. ¿Ven lo que dice ahí, ¿verdad? Gobernanza de la OICN. Sí. Una última opción ya, por si es que puses el Alt y el tabulador y pases las pantallas hasta que pongas en el centro el modo presentación. A mí a veces me funciona. Ok, muchas gracias.
Vamos a ver cómo vamos manejando. Otra posibilidad es darle al más que tienes en tu esquina inferior derecha, para que al menos se vea un poco más grande. Más grande. Vamos a ver aquí. Sí, muy extraño. No entiendo por qué. O sea, yo lo estoy viendo ahorita en mi modo presentación, que es una, o sea, que se supone que está en pantalla amplia, pero no sé. Ya. Avanzamos y me dicen si la ven, si tenemos problema. Vamos a ver. O si no, esperemos que no. Bueno, como les decía, también en términos, digamos, de la gobernanza de la UICN, hay también ¿verdad? Hay que comprender cómo está constituida, que igual también es una cuestión, ¿verdad? Es un tema también un poco complejo, pero que digamos, está contemplada. Hay tres áreas, digamos, tres ejes también dentro de la gobernanza de la UICN que se concentran en el Congreso, en el Consejo, que ahora está presidido por Razan Al-Muharrar, y con la Secretaría liderada por el doctor Oberle. Entonces, esa es, digamos, la forma en que la gobernanza de la UICN está estructurada, ¿verdad? El Congreso, como ustedes saben, es un espacio que ocurre cada 4 años, donde los miembros establecen, digamos, la agenda de conservación y también aprueban el programa de la UICN, que para todos nosotros, como parte de la UICN, pues marca la ruta de acción cada 4 años, ¿verdad? Esa es parte de lo que nosotros, de lo que ocurre en términos del Congreso. El Consejo, que es lo que también nos trae un poco esta mañana y nos reúne esta mañana, ya sabemos que es el principal órgano rector de la UICN y que precisamente entre las sesiones del Congreso Mundial de la Naturaleza. Y importante señalar que los miembros de la UICN eligen precisamente a los presidentes y representantes de las comisiones del Consejo para servir durante 4 años en este espacio. Y finalmente tenemos también a la Secretaría que trabaja en forma conjunta con las organizaciones miembros y con las comisiones también para poner precisamente en marcha pues, las iniciativas, la visión, la misión de la OICN. Entonces, como verán, es un engranaje y creo que del que todos, ¿verdad?, formamos parte, al que todos contribuimos y con el que tenemos, digamos, un compromiso ya asumido, ¿verdad? Voy a seguir la siguiente, la ven, la número 4. Perfecto. Entonces, entonces tenemos al Consejo de la UICN, que como les decía, es el principal órgano rector de la UICN, y para ello tenemos también una estructura. Esa estructura del Consejo está normada en el artículo 38 de los estatutos de la UICN. Y para eso, la ven, por favor, si me indican. Ok, gracias. La estructura del Consejo para este periodo es lo que ven en pantalla. Es el presidente, tesorero, presidentes de las comisiones, consejeros regionales, el consejero del estado en el cual la UICN tiene su sede, es decir, de la Confederación Suiza, y un consejero más que es designado por el Consejo, que en este caso, y para este periodo, lo ocupa el consejero Ramiro Batzin, en temas para abordar temas de pueblos indígenas. Esa es la estructura actual y en esa misma línea, en el artículo 39 de los estatutos, aparece la distribución de consejeros regionales por cada región de la UICN, que es lo que ven en pantalla también. Solo seguimos viendo la lámina 4, perdón, Ana Isabel. Otra vez. Entonces, si tienes forma de mandarnos la presentación por WhatsApp. Se la voy a mandar y la pueden ver así.
Ahorita sí la vemos. Sí, La vemos vemos el así, cambio. entonces mejor lo hacemos así porque creo que va a ser más complicado. Excelente. Entonces, en esta forma, aquí tenemos en lo que les decía en el artículo 39, la distribución de, de los consejeros regionales en este caso, ¿verdad? Quizá, y por supuesto, sí, Ernesto, esta presentación yo te la voy a pasar para que por favor la puedas compartir con los participantes en la sesión de hoy. Seguidamente, y eso es algo que tenemos que tener en cuenta también, el artículo 46 en los estatutos establece las funciones. Ernesto había también señalado que quería conocer un poco cuáles eran las funciones de la OICN, y lamento mucho que que haya tanto texto en la lámina, pero era la única forma también de destacar lo que textualmente decía el artículo, ¿verdad? Tiene que ver con la función del consejo, que es, la dividen en dos, en esta parte, ¿verdad? En dos secciones. Una es la vigilancia y el control general de todos los asuntos de la OICN, y la otra tiene que ver con todos los papeles del consejo, con las funciones específicas que se señalan también en el artículo 46, y que entre otras cosas habla o se remite a la dirección estratégica sobre las políticas de trabajo de la Unión, el hecho de que puedan ejercer supervisión y ofrecer orientación a todos los, digamos, a todas las partes de la Unión, y fundamentalmente al director general, ¿verdad? De manera que se mantenga una coherencia en todo el accionar, además de desempeñar responsabilidades fiduciarias con respecto a la Unión y rendir cuenta, ¿verdad? Eso es bastante importante. Y apoyar igualmente a la Dirección General en la comunicación de objetivos y políticas de la Unión. También es importante señalar que al Consejo se le han asignado funciones adicionales en más de 100 disposiciones de los estatutos, de las reglas de procedimiento y del reglamento, además de la OICN, de las reglas de procedimiento del Congreso y del reglamento de la OICN. A través también de las resoluciones y las recomendaciones que se aprueban, ¿verdad? Y de otras decisiones que se toman a nivel del Congreso. Entonces, eso también o sea, esto es solo una parte, lo que podemos ver en pantalla es solo una parte, pero ¿Estás trabajando? Sí. ¿Perdón? Vinimos acá porque trata. Es que creo que alguien tiene abierto un micrófono, me parece. Osana, creo que... Sí. Ya lo cerré. Entonces, eso es importante señalar que no es solo lo que se concentra en el artículo 46, sino que está a lo largo de toda la normativa de la OICN. Nuestros consejeros para este periodo, pues, son las personas que están en pantalla, que nos acompañan esta mañana y que se referirán con más detalle a sus funciones y ¿verdad? Y las características del trabajo a nivel del Consejo, que me parece que es fundamental, por supuesto, en el accionar de la OICN. Igualmente, tenemos que para efectos como hablábamos de los ejes que componían la estructura de la OICN, tenemos a los representantes, presidentes de las comisiones. Y en ese sentido tenemos que recordar que las comisiones reúnen a más de 16,000 expertos a nivel global y que provienen de diferentes disciplinas y que con su expertise, con su formación, con su interés, con su compromiso también, pues aportan al conocimiento, digamos, y a toda la base científica que la OICN desarrolla, ¿verdad? Y que lo convierte en un líder y un referente, digamos, a nivel global. Yo igualmente, en este caso, yo hice nada más, bueno, porque el otro brazo es precisamente la membresía, y en este caso, pues estoy haciendo referencia a la membresía nuestra desde México, América Central y el Caribe, que actualmente está compuesta por 120 miembros distribuidos en 19 países, y que claramente son los que establecen, digamos, de alguna manera la dirección del trabajo de la OICN y los esfuerzos de conservación global que se multiplican, ¿verdad? Por toda la red. A través, y además que hacen saber precisamente toda esa
experiencia y capacidad, además de su toma de decisiones en el Congreso Mundial de la Naturaleza, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos en esta región, hay 120 miembros en 19 países, distribuidos en las diferentes categorías, que creo que también es importante destacar. En la UICN tenemos categoría A, categoría que son los estados miembros, agencias gubernamentales, y que ahora se componen también de gobiernos subnacionales, ¿verdad? A partir de la moción A, que fue una categoría recientemente aprobada en el Congreso Mundial de la Naturaleza en Marsella, ¿verdad? Y que incorpora a los gobiernos subnacionales bajo esta categoría. Eso es importante. Nosotros también desde esta región vamos a tener ya presentamos una solicitud de un gobierno subnacional que está siendo valorada y que pues estará estrenando de alguna manera, por decirle así, esa categoría, ¿verdad? Entonces, esa es una modificación, resultado del Congreso Mundial de la Naturaleza en Marsella. Y tenemos categoría B, que es donde también se concentra la mayor cantidad de miembros. Son organizaciones nacionales no gubernamentales, nacionales e internacionales, ¿verdad? Finalmente, en categoría C tenemos a las organizaciones de pueblos indígenas, que en esta región están representados por 6 organizaciones, 4 en Guatemala, una en Honduras y una en Panamá. Y tenemos también la categoría D, que son los miembros afiliados, ¿verdad? Los miembros afiliados, a diferencia de las otras categorías, debemos recordar que tienen voz, pero no tienen voto en los espacios, de gobernanza de la OICN. Entonces, eso también es la diferencia con respecto a las otras categorías de miembro. Igualmente, como ya mencionaba Ernesto, tenemos estructuras también de interacción que también mantienen su propia gobernanza bajo la sombrilla también de los estatutos y de las guías de procedimiento para comités regionales y nacionales, que son precisamente los comités regionales y los comités nacionales. Desde esta región tenemos 2 comités sobre los cuales ya Ernesto se ha referido, que además tenemos 9 comités nacionales, 8 en México y América Central y 1 en el Caribe, en República Dominicana. Lo que yo quiero rescatar de esta estructura o de estos espacios es precisamente que este es otra de los, de los brazos de la Unión que permite esa interacción entre constituyentes. Y lo que nos convoca esta mañana es precisamente el resultado de eso, ¿verdad? Lo que mencionaba Ernesto, por ejemplo, los diálogos que tienen que ver con el Acuerdo de Escazú, que se realizaron en julio anterior, previo al Congreso, y tenemos también la continuación que se dio a partir de del diálogo también sobre el Acuerdo de Escazú en el marco de la gestión integrada de los recursos hídricos, que respondió también a un interés incluso del proyecto, de los comités regionales, de la Secretaría. Y por supuesto también hay una participación de la Comisión de Asuntos Sociales, Económicos y Políticos, que también aportó también a la organización de estos espacios. Además tenemos todo este espacio también ahora, el que nos reúne a partir de ahora. Y otro ejemplo es también esta plataforma de contribución de los miembros, que también hay un evento programado para el 9 de diciembre, en lo que también constituye un esfuerzo desde los consejeros regionales, desde las secretarías de las oficinas regionales y desde los miembros para poder promover este tipo de iniciativas. Lo que es importante es destacar el esfuerzo también que hay del enfoque de un solo programa, es decir, la participación de todos los constituyentes de la OICN en iniciativas que permitan visibilizar, relevar las acciones de conservación, los esfuerzos
que estamos haciendo por un mundo más justo y ambientalmente más sostenible. Y yo lo dejaría aquí para continuar con la discusión y por supuesto abierta a cualquier consulta que consideren y que estimen más conveniente. Muchas gracias y mis disculpas por los desfases técnicos también durante la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Isabel. Y pues muy importante la presentación. Gracias por compartirnos estas láminas que será muy bueno integrar digamos, los elementos de otras regiones para que sea como la presentación de habla hispana. Muchas gracias, Ana Isabel. Y ahora sí, Rosana, muchísimas gracias. También te pasamos el micrófono para moderar la sesión con consejeros. Bueno, buenos días, buenos días para todos, porque están todos hacia atrás, y buenas tardes para España. Nosotros habíamos quedado en esta reunión en una dinámica donde se le envió a los miembros no solo la posibilidad de asistir a este evento, sino también la posibilidad de que nos hicieran llegar algunas consultas para enviárselas a nuestros consejeros o para trabajarlas acá entre nosotros. Le doy gracias a Viviana, que sé que está Viviana Sucre para América del Sur, que está en línea como consejera regional. Está Ramón, está Sonia, está Sisto. No sé si se me está perdiendo algún consejero que esté en la vuelta. Creo que no. De los que habían confirmado, están todos. Y yo les voy a transmitir, para así lo hacemos más dinámico por la hora que hay para poder aprovechar más. Les voy a poner en pantalla, primero es algo que se nos ocurrió en realidad a los coordinadores de acá del comité regional, un ping-pong que aparece Ernesto mandándonos de algunas preguntas con ¿qué temas influyen para que seas un consejero? Y voy a ver si puedo compartir la pantalla. Perfecto. Bueno, esta por ejemplo es, esperen que voy a subir acá. Ahí. Esto, por ejemplo, nos motivó a nosotros a la consulta para todos los que están aquí en este encuentro. ¿Qué hace un consejero? ¿Cuáles son las responsabilidades que de alguna manera se planteó un poco ahora? ¿Qué los motivó a presentarse como consejeros? ¿Qué retos visualizan en el futuro cercano de 4 años para la Unión? En los liderazgos que hoy por hoy están teniendo con Razán y con Bruno, y de qué manera se puede interactuar para que se responda adecuadamente a urgencias ambientales. Veo España, por ejemplo, La Palma, y en otras partes del mundo con otro tipo de actividades. ¿Qué oportunidades se podría tener para capitalizar en la Unión bajo este liderazgo? ¿Y qué recomendarían a los miembros como uno de los 3 pilares de la UICN para que puedan fortalecer y tomar conciencia del potencial que tiene la UICN, que en cierta medida se enlaza con lo que hoy presentaba Ernesto, en el decir, yo me asocio a un club, pero si no voy a hacer el deporte solamente pago la cuota? Y en definitiva es una pregunta que es muy permanente y que se trae de años, de qué me sirve a mí hacerme miembro o ser miembro de UICN. Y acá estaríamos en esta misma línea, qué recomendaciones se darían a los expertos de las comisiones. No sé si Raquel vos manejas de ahí, porque yo al dejar la pantalla no veo quién quiere hablar, quién quiere ser alguno de los primeros consejeros que quiera. Vivi, Ramón, Sonia. Creo que si levantan su mano nos pueden ayudar para ser más ordenadas. Sí, y también está Ramiro Batzin. Así es. Y Ramiro, perfecto. Insisto. Sí. Si quieres te apoyo para decirte quién va levantando la mano, Rosana. Está Ramón Perezil. Ok. Y Vivi. ¿Ramón? Ramón, Sisto, Vivi. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien o pongo el audífono? No, está bien. Yo te escucho bien.
Yo creo que la mejor forma de sacarle raja a la pertenencia de cualquier organización a la UICN es certificando que su personal se afilie a las comisiones, número uno. ¿Quieren verla? A mí no me gusta que me engañen, no me gusta que me vean la cara. No, no es cierto. ¿Está bien? Lo que sugiero es que quitemos, que dejes de compartir las preguntas y que veamos las caras de los consejeros. Y ahorita con mucho gusto escribo las preguntas en el chat. Ok. Están las otras de España, ¿eh? No son solamente estas, ¿eh? Entonces retomo donde estaba, diciendo que la mejor forma que yo veo que las organizaciones pueden sacar de raja su pertenencia a la UICN es, como ya comentaron, la metáfora que he empleado yo de club. Tienes que conocer la totalidad del club para sacarle raja a tu pertenencia e ir no solamente al deporte que te gusta, a la actividad que te gusta, sino sacarle jugo a todo lo que implica pagar tu membresía. 1. 2. El certificar que incorporas a gente de tu organización a las comisiones. Las comisiones son la actividad más próxima al quehacer de las organizaciones que nos afiliamos a la UICN. El quehacer técnico, el quehacer sustantivo, digamos, de la UICN. Por ello, me parece que es crítico que haya personal de las organizaciones participando en las comisiones. Y participando, cuando digo participando, es no solamente inscribiéndote como miembro de la comisión, sino interactuando francamente, formándote, haciéndote parte de algún grupo de trabajo y trabajando, interactuando, mandando de un lado para otro información y activamente hacerte presente. Es importantísimo. Yo creo que uno de los retos fundamentales en esta nueva historia, en esta nueva etapa de la UICN es precisamente hacer funcionar a la organización, la UICN, con los miembros. O sea, que ese empalme suceda de manera más fuerte, que haya mucho mayor interacción entre el secretariado, que es lo que solemos llamar como la UICN, cuando no lo es. La UICN somos todos, pero usualmente cuando hablamos de la UICN, la gente se refiere al secretariado. El secretariado son empleados de la membresía, son empleados de los gobiernos que constituimos la UICN. Entonces, en realidad, lo que queremos es que no compitan con nosotros, que trabajen con nosotros, y eso se puede conseguir, claro que se puede conseguir, y es parte de los retos, que este nuevo consejo tendrá que asumir. Y el otro importante, y dejo hablar a mis compañeros y compañeras, el otro importante es la renovación de los estatutos, la revisión exhaustiva de los estatutos de la UICN, que eso implica renovar, actualizar procedimientos, desde la virtualidad, en votos, hasta la contabilización de cómo se computan los votos, cosas que tienen que ver con cómo se presentan las mociones, etcétera. Muchas cuestiones que tienen que ver con la gobernanza y con la operación de esta noble organización de la que todos somos parte, y me callo la boca. Muchísimas gracias. Gracias, Ramón Sisto. Muchas gracias. Para seguir la línea de Ramón, enciendo mi cámara. Bueno, gracias por esta iniciativa. Realmente con las preguntas que están ahí tendríamos para durar unos cuantos días conversando al respecto, pero obviamente que hay que tratar de hacer una síntesis. En primer lugar, estoy de acuerdo con Ramón de que las organizaciones deben de tratar de tener más miembros en las comisiones, que muchas veces están muy distanciadas. En al menos parte de la historia que yo conozco, una de las ventajas que tiene la UICN es su democracia, y las comisiones son bastante democráticas y son bastante semiautónomas, diría yo, en el sentido de que cada comisión tiene una estructura de gobernanza que es
propia de ella misma. O sea, no hay un mecanismo ni que obligue ni un modelo a seguir. Y cada una de las comisiones tienen diferentes mecanismos de gobernanza, lo cual se traduce en diferente participación en la gobernanza de las diferentes regiones, áreas y comités de miembros de la UICN. Entonces, eso durante cierto tiempo se ha discutido, incluso con el Comité Suramericano y el trabajo que hizo nuestra pasada representante Jenny, sobre la posibilidad o no de que los miembros de comisiones participaran en las reuniones de los comités regionales y nacionales. Y una de las cosas que se esclareció es que las reuniones de comités y las reuniones de comisiones son reuniones de miembros. Y hay muchos miembros de comisiones que no están afiliados o no pertenecen a organizaciones que son organizaciones miembros de la UICN. Entonces también ha habido en ocasiones, vamos a decir, falta de comunicación entre las iniciativas que llevan a cabo las comisiones en nuestros respectivos países y regiones y los comités, ya sean nacionales o regionales. O sea que ahí hace falta un trabajo importante con el cual se ha comenzado a trabajar ya de vincular más las relaciones de las comisiones con las organizaciones miembros nacionales y los diferentes comités. El tema de los consejeros regionales es un tema que se ha debatido, yo diría que bastante a nivel del Consejo, al menos en este recién pasado periodo. Hubo una propuesta de eliminar la palabra regional a el puesto que muchas veces se presta a confusión de que el consejero regional es electo para representar y servir a su región que originalmente lo nominó. Y que de paso no necesariamente el consejero regional tiene que ser producto de la reunión previa a los congresos que se hace, donde por lo general se llega a un consenso, pero se pueden someter otros candidatos, si así lo hubiere, cumpliendo con lo que está establecido estatutariamente. Entonces, luego de casi muchas discusiones en este último Congreso Mundial, finalmente se quedó, entiendo, con el nombre de consejero regional. Pero una cosa que se quiere clarificar siempre es que una vez que uno es electo al consejo, uno tiene el compromiso ético, diría, y obviamente de formar con su región, pero lo que uno va es a trabajar para el Consejo Mundial o el Consejo Global. Uno no va a tener funciones específicas inherentes a la región por la cual uno fue propuesto y llevado al Consejo. Uno se integra al trabajo del Consejo en sus diferentes instancias y naturalmente uno debe de informar a sus colegas de los países de su región de lo que está pasando y si hay alguna inquietud también llevarla al consejo. Pero la función esencial de los miembros, de los consejeros regionales, una vez llegamos al consejo, es trabajar para el consejo. Entonces eso es algo que se ha tratado de clarificar bastante y se ha debatido bastante al respecto. Yo creo que lo voy a dejar aquí por ahora, puesto que si no me extendería demasiado y es oportuno darle el paso a los siguientes colegas. Gracias. Gracias, Sisto. Le doy la palabra a Viviana, luego Ramiro y luego Sonia. Gracias, mil gracias, Rosana. Realmente gracias a todos por organizar este espacio. Pienso que para nosotros como consejeros es fundamental escuchar de los miembros de nuestra región y maravilloso que podamos comunicarnos además en castellano. Pues. Bueno, para mí la principal función de un consejero es hacer cumplir las decisiones de los miembros, ¿no? El poder de decisión de la UICN está en los miembros y en las decisiones que los miembros toman con la aprobación del programa para el cuadrenio,
con las mociones, las resoluciones, las recomendaciones que son aprobadas. Y el rol del Consejo es aportar el liderazgo y orientar a que esos esfuerzos sean efectivos y se hagan, ¿no? Retos en ese sentido, yo pienso que un gran reto es realmente hacer efectivo el enfoque de un solo programa, y les voy a copiar en el chat a qué me refiero con eso del enfoque de un solo programa, y es esta cartilla que pueden entrar allí a la versión en castellano. Y lo que habla el enfoque de un solo programa es lo que a mí me motiva en creer en UICN, ¿no? Yo pienso que UICN ha perdido relevancia, ha perdido espacios, y que si realmente apalancáramos y siguiéramos el enfoque de un solo programa, tendríamos un impacto mucho más fuerte en estos retos de conservación que tenemos, ¿no? El enfoque de un solo programa básicamente lo que habla es que UICN está allí para articular y para unir todos los que hacemos vida de UICN, desde las instituciones que son miembros, gubernamentales, no gubernamentales, indígenas, desde los expertos que participan en las comisiones, y el secretariado como ese ente articulador, ¿no? Y para mí esa es a la vez la mayor oportunidad y lo que hace a UICN única, esa unión de esas distintas perspectivas y contribuciones que se puede hacer. Y para mí el mayor reto es lograr que sea efectiva esa unión y ese trabajo colaborativo, y que lo que se haga como unión se haga desde el componente, desde la organización que está mejor posicionada para lograr lo que se quiere hacer, y el rol de UICN en apalancar eso, ¿no? Y en apoyar eso, en fortalecer las capacidades de los miembros. Pero para eso lo más importante es que los que hacemos vida de UICN entendamos eso, entendamos ese rol, estemos también dispuestos a la colaboración. Mencionaba, creo que Ernesto antes, este tema de muchos miembros realmente no entienden a la unión, participan porque, bueno, es chévere tener la barajita, pero la invitación es a que sea más que eso, ¿no? A que busquen quiénes son miembros de comisiones, qué otras organizaciones son miembros en sus países, hacer preguntas, todos estamos a la orden para esas cosas, ¿no? En ese sentido, creo que otro gran desafío es cómo funciona el financiamiento del secretariado, que lamentablemente cada vez ha sido más enfocado a proyectos. Y bueno, puede que sea esa la vía, pero entonces tienen que ser proyectos en los que participen y en los que haya ese involucramiento y ese fortalecimiento de los miembros, de las comisiones, y no proyectos donde el secretariado funciona como otra ONG más, otro bingo que está compitiendo con el resto de nosotros como miembros de organizaciones pequeñas, organizaciones gubernamentales, ¿no? Los proyectos de UICN, el financiamiento de UICN tiene que ser dirigido a ese apalancamiento y a lograr esa unión. Eso solo es posible y solo es relevante en la medida en que seamos capaces de medir nuestro impacto. Y para mí, y esto lo repito mucho, lamento si me han escuchado decirlo muchas veces, pero es una lástima que no podamos decir ¿qué logramos con el programa 2017-2020? Creo que nadie puede responder a eso en términos concretos, tangibles, medibles. Es un horror que tengamos 1.400 organizaciones en todas partes del mundo, 16.000 o algo así, expertos también, y no podamos decir, como unión, esto fue lo que aportamos al mundo de la conservación, ¿no? Y en ese sentido yo celebro mucho un esfuerzo reciente del secretariado en respuesta al programa recién aprobado de UICN para los próximos 4 años y con miras a 2030, que es desarrollar una plataforma donde los constituyentes de la Unión podemos aportar, cargar qué es lo que estamos haciendo en relación al programa, ¿no? Es una plataforma a un nivel un poco grueso quizás, pero me parece un paso fundamental, y en ese sentido pues hago publicidad de que tenemos un webinar, debieron recibir la invitación para un webinar sobre esto que estamos organizando creo que es en una semana, es el 10, la semana que viene. Participen en eso, entérense de cómo funciona esta plataforma para que también puedan cargar sus contribuciones a esa plataforma y podamos empezar a medir qué es lo que logra UICN. Oportunidades, los marcos, todas las discusiones de políticas internacionales que están ocurriendo,
de la Convención de Diversidad Biológica, la que acaba de ocurrir de cambio climático, pero incidir en esos espacios, aprovechar que que el planeta entero está prestando atención a esas discusiones, pues es fundamental, y pienso que UICN tiene que hacer un proceso participativo para tener en las discusiones del marco post-2020 de la Convención de Diversidad Biológica, tener una presencia realmente y una incidencia mucho más fuerte de lo que se tuvo, por ejemplo, ahora en la COP de cambio climático y de lo que se ha tenido anteriormente. Pero de nuevo, eso no, para mí eso no debe ser, no puede ser hecho solo desde el secretariado o solo desde alguna comisión, sino que hoy en día tenemos tantas tecnologías que yo pienso que tenemos que aprovechar esa manera de que la posición de UICN en estos esfuerzos de alguna forma sea realmente discutida y un poco fortalecida por la participación de los miembros y de las comisiones. Hablé mucho ya, gracias por este espacio. Gracias, Vivi, como siempre, bien clarita. Ramiro, te doy la palabra. Gracias. En primer lugar, felicitar ahí por este evento. Yo creo que es fundamental. Estamos arrancando un nuevo periodo digamos, de la OICN, un nuevo consejo que va a arrancar con su segunda reunión en febrero. Retos grandes de hacerla presencial o virtual frente a lo que está pasando con COVID. Y yo creo que, digamos, viendo las preguntas, y yo siempre he estado promoviendo ahí que se sumen más organizaciones a nuestra unión. Y la pregunta de siempre es, ¿en qué me beneficia? ¿Sí? Cuando hablamos con alguien para que se sume a UICN, lo primero que dice es, ¿en qué me va a beneficiar? Y yo le pregunto a la gente y le digo, ¿qué tipo de beneficio quiere? Si está hablando de beneficio económico, va a ser un poco difícil, ¿sí? Porque no somos agencia financiera. Ya. Si es un beneficio en torno al uso, manejo y conservación de los recursos naturales, es importante estar dentro de la OICN. Y es importante porque querramos o no, es la organización que dicta y está dando lineamientos sobre cómo se van a manejar los recursos naturales. Y eso es clave en nuestro digamos, entorno. ¿Qué hace un consejero? Eso también es interesante de verlo. Sí, los estatutos dice, a mí me ha quedado una palabra que dice, es la dirección estratégica. Sí. Nosotros tenemos que hacer una dirección estratégica de nuestra unión. Entonces aquí es donde quiero empezar diciendo que tenemos que ponernos de acuerdo, ¿sí? Hacia dónde queremos ir. Porque si no estamos claros hacia dónde queremos ir, yo siempre lo digo, la UICN es un pulpo, ¿sí? Tiene muchos tentáculos y nosotros somos uno de esos tentáculos, ¿ya? Pero el pulpo maneja sus tentáculos coordinadamente, ¿sí? Los hace con una sincronía tal que todo funciona. Y eso deberíamos de hacer nosotros, ¿sí? Nosotros deberíamos de estar primero como región diciéndonos queremos llegar a esto. Yo lo planteaba en estos días de que nosotros deberíamos de tener las metas claras de estos 4 años. Ya, se lo decía a la presidenta. Si no tenemos metas a largo plazo, pero que se puedan medir a corto plazo, va a ser difícil. Ya, como consejero realmente entrar al mundo, tengo la oportunidad de que va a ser mi segundo periodo de consejero. Y cuando llegué la primera vez al consejo, todos se movían, todos caminaban, habían reuniones, había de esto, había de lo otro, y realmente me quedé parado y dije, ¿qué? ¿Dónde estoy? ¿Ya? ¿Dónde estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Ya? Tenía otra idea, digamos, de esa reunión de consejo. ¿Ya? Y la dinámica la dinámica de la UICN va caminando, el consejero debe de llegar, debe de sentarse, analizar y decir, para nuestra región, esto queremos. ¿Ya? Y ahí es donde tenemos este reto y por eso digo que estos diálogos no deberíamos de haber 43 personas conectadas. Deberíamos de haber unas 200 personas conectadas. Uno de los retos de los consejeros y de los presidentes de comités regionales y nacionales es promover que la membresía se mueva. ¿Ya? Porque estamos como membresía, y digo que estamos porque somos parte de esta membresía. Estamos esperando que venga la UICN hacia nosotros, no nosotros hacia la UICN. Y yo creo que eso es clave.
ir nosotros hacia la OICN, mover hacia la OICN. ¿Qué queremos en Costa Rica? ¿Qué queremos en México? ¿Qué queremos en Colombia? ¿Qué queremos en Guatemala? Eso debe estar claro. Si nosotros estamos claros por ahí, podemos hacer un plan, podemos tener 1, 2 o 3 líneas claras de lo que podamos mover. En nuestro caso, por ejemplo, digamos, yo tengo un mandato claro de las organizaciones indígenas, ¿sí? Y que me dijeron, uno, es una silla en el consejo. Empezamos, ¿verdad? Empezamos hace 20 años, 25 años, diciendo que nos reconozcan como miembros. Y sucedió hace 4 años. Pasamos estos 4 y en este se reconoce que vamos a tener un consejero, ¿ya? Teníamos metas, digamos, del tema de las cuotas, ¿sí? De revisar esas cuotas. Se revisaron. Si no fueron las más cómodas las que tenemos, pero se revisaron las metas. Entonces, se revisaron, digamos, queremos ir los estudios que está sacando la OICN, ¿sí? Los programas que la OICN está sacando. Soluciones basadas en la naturaleza. La otra semana va a haber, ¿qué soluciones? ¿Por dónde queremos que caminen? Todo el tema biotecnología, todo el tema de CBD, todo el tema de cambio climático. La OICN tiene voz en estos foros, pero no le estamos diciendo qué queremos que diga, ¿sí? Y asumo lo que decían anteriormente, que la OICN no es el secretariado. Yo le tengo un respeto grande al secretariado, pero la OICN somos todos, ¿ya? Tanto el secretariado, el consejo, los comités, las comisiones, debemos de estar empujando, ¿ya? Entonces, hay retos grandes para la OICN. Recordemos que somos una de las organizaciones más grandes a nivel del mundo, y eso lo vuelve complejo. Pero yo digo, las políticas mundiales que se están haciendo tienen que aterrizar en el territorio. Si no aterrizan en el territorio, estamos construyendo más burocracia, ¿ya? Hay que cambiar. Tenemos que rebajar ese 1.5, ¿sí? Tenemos que ver que las metas del post-2020 sean acorde a nuestras realidades, ¿ya? No podemos volver a venir a plantear ahora 30-30 cuando no cumplimos las metas de Aichi, ¿ya? Y ahí la OICN tiene mucho que ver con el tema de áreas protegidas, ¿ya? Estamos hablando de aumentar el 30% de las áreas protegidas, ¿ya? Pero ¿qué sucede con ese contenido de las áreas protegidas? Entonces tenemos mucho que hacer. El consejero, yo siempre lo digo, nosotros somos los voceros, nosotros no somos los jefes, ¿ya? Nosotros somos los voceros de lo que ustedes nos van a decir. Si ustedes no nos dicen nada, nosotros nos acomodamos, ¿ya? Entonces, para mí deben de haber procesos de planificación, de evaluación y de monitoreo. Decía mi mamá, si al hijo no se le jala la oreja, no camina, ¿ya? Entonces, hay que hacerlo y tenemos que hacer. Entonces, vamos para adelante. Gracias. Muchas gracias, Ramiro. Muchísimas gracias. Sonia. Bueno, yo primero, gracias. Segundo, comparto muchas de las aportaciones que han hecho mis compañeros y mis compañeras. Voy a intentar no repetir, porque comparto muchísimas de ellas. Y tercero, antes de empezar, sí que hablo con absoluta humildad, porque este es mi primer periodo en el Consejo. Soy una recién aterrizada y ya sabes que la ignorancia es muy atrevida. Entonces, ante todo, todo lo que aporto lo hago con absoluta humildad por este recién aterrizaje. Y quería hacer hincapié en 2 temas, que da de alguna manera respuesta transversal a algunas de las preguntas que había. Uno es relacionado con las políticas, ¿no? Y parece que muchos estamos coincidiendo en la necesidad de que la OICN tenga una voz más alta, más clara y que tenga más incidencia política. Y en el marco de trabajo que ahora tenemos encima de la mesa después de Marsella, me parece que la moción J es fundamental, porque es la que va a marcar la visión estratégica a 20 años de la organización, incluida la financiación, que es, como estaba comentando Ramiro, una de las cosas que se pide al Consejo, que es que haga aportaciones estratégicas, que no entre en temas menores, sino que es una de las cosas que parece que se pide, ¿no?, al Consejo. Y dentro de esa mirada 20 años incluida la financiación, creo que esta reflexión estratégica de qué ha sido, qué es y qué puede ser la OICN, me parece fundamental lo del tema del modelo, entre comillas, de negocio de la OICN. Yo cuando he mirado los informes financieros, bueno, sí, es una organización que gestiona en torno a unos 100 millones al año, con una cartera de proyectos de 700 millones de dólares. Esto puede ser mucho, poco, regular, según con quién nos comparemos.
Pero lo que no me queda tan claro es que manejar más fondos signifique que cumple mejor su función. Puede que sí o puede que no. Hay veces que ser muy grande no significa que seas más fuerte, significa a lo mejor que eres más lento. Sigo con la analogía del gimnasio de Ramón, que es que me encanta. Te plagio cada vez que puedo, Ramón. Puede que seas muy grande, pero eso no significa ni que seas más fuerte, ni que seas más ágil. Ágil no, porque Ramiro acaba de decir que ha tardado 25 años en que haya una representación de la... O sea, 25 años. O que seas más pesado, más burocrático. A mí me llamó mucho la atención, que lo ha mencionado Ana también cuando estuve, como yo soy una recién aterrizada, me leí mucho a ver qué era esto de estar en el consejo, ¿no? Y cuando vi que me tenía que leer 100 previsiones de las que aparecen en los estatutos, las recomendaciones, las mociones, las no sé qué, pues venga ya. Es decir, todo es muy complejo, muy burocrático. Todo es tan complejo y tan burocrático. Complejo y burocrático sí son los retos a los que nos enfrentamos, pero esto es una organización compleja, por supuesto, pero muchas veces hay que simplificar y no sé si esto, un consejo, somos capaces de simplificar algo, no lo tengo ni idea. Los que lleváis, este es vuestro segundo término, igual me miráis diciendo, ¡ay, alma de cántaro! Ya nos gustaría simplificar, pero es imposible. Bueno, eso con respecto a las políticas y a la visión estratégica a 20 años de cómo podría ser la organización. Luego, el segundo tema es el tema de la gobernanza. A mí me alivió mucho ver que hay muchos informes de auditoría ya hechos del año 19, del año 20, donde además hay una respuesta de la dirección. Y esos informes son externos, son auditorías, y hacen una radiografía y proponen medidas a corto o medio plazo. Y en el caso de la gobernanza había muchas medidas relacionadas, por ejemplo, con el consejo y los consejeros, ¿no? Y he sacado aquí algunas que me parecía interesante, porque además esta misma sesión es un buen ejemplo y buena práctica de algunas de las cosas que se reflejaban en ese informe de auditoría, ¿no? Dentro de las medidas, por ejemplo, te decían, bueno, exacto, que el Consejo tiene que abordar las cuestiones estratégicas, claro. Mejorar la comunicación con el secretariado y con las regiones. Pues este es un ejemplo de buena práctica que podría extenderse. Hablaba de los riesgos de las decisiones, y esto es una reflexión que yo tuve mucho también antes de ser elegida, cuando veía un poco las dificultades en la gestión sobre el Congreso de Marsella. Los consejeros tienen responsabilidad. ¿Podemos ir a la cárcel los consejeros por formar parte del consejo de una organización? Porque un patronato en una fundación sí tiene responsabilidades. Y aquí en el informe de auditoría pone encima de la mesa que los consejeros tienen que asumir la responsabilidad de sus decisiones y de los riesgos a los que ponen a la organización. Porque a fecha de hoy no tenemos responsabilidad y un seguro. Es decir, yo puedo ser una loca, perdonad que no soy muy políticamente correcta, pero yo puedo ser una loca, una tarada, como diría Rosana, y tomar unas decisiones que hipotecan a la organización durante años y no tengo ninguna responsabilidad. Y eso me pareció muy interesante. A mí, os llamo así, quizás las gafas de nueva, pues me llamó la atención. Pero en el informe de auditoría incide en eso y me parecía también interesante. Habla de repensar el modelo de membresía, que en algunas conversaciones lo he ido oyendo, ¿no? Y precisamente con Ramón, en los distintos modelos, ya no solo de las categorías y de las aportaciones que hacen los miembros, sino, bueno, de buscar fórmulas novedosas en esa membresía. Y hablan de trabajar con la dirección general para influir en la cultura de la organización. Esta brecha, ¿no?, que parece que hay entre los tres elementos de la UICN, los miembros, el secretariado, el consejo, los distintos componentes, cuando en el fondo la UICN somos todos. Yo creo que todos percibimos también, hay un tema de cultura de la organización. Las organizaciones, todos aquí ahora mismo hemos dicho que somos 40 y pico, cada uno formamos parte de una organización con una cultura diferente, y eso es una cultura de la transparencia, de cómo nos comunicamos, de la calidad de las personas, de la arquitectura de la información, de cómo se estructuran los procesos para la toma de decisiones, de las dinámicas de grupo, de cómo nos tratamos unos a otros. Y bueno, pues es uno de los ítems que aparece como recomendación por estos auditores externos. Por no enrollarme mucho más, ¿qué
creo que como unión y en la parte que nos toca como consejo, hay mucho trabajo hecho gracias a esos informes. Esos informes a mí personalmente, como recién aterrizada, me han parecido tremendamente interesantes porque hacen una radiografía de la organización. Informes que, por cierto, están en la página web disponibles para todos los miembros, ¿eh? Pero que nunca, la verdad, yo, mi organización somos miembros del 2005, nunca me había parado a trastear. Gracias. Muchísimas gracias. Creo que se va armando un poquito de, tirando sobre la mesa, sobre el fogón, un poco de leña para que el fuego se avive, ¿no? Da la sensación que todos estamos con las mismas inquietudes, es que la UICN estamos en la misma línea, que hay cosas que tienen que cambiar, o que los miembros entendemos que necesitamos que cambien para que para la membresía sea mucho más viable ese vínculo, ¿sí? Y que no sea tan rígido. Yo creo que siempre digo lo mismo, es tan rígido como su logo. Hay algo que hay que cambiar, que tenemos que ver cómo cambiar el logo de UICN porque es rígido. Y creo que marca un poco a lo que es la unión. Les agradezco por esta primera secuencia de la contestación de las preguntas, de algunas preguntas que se establecieron. Y ustedes no sé si lo habrán visto en el chat, porque se hablaron se fue subiendo por lo que planteó Vivi de ingresar en lo que es las contribuciones a una plataforma, que yo le dejé un Word ahí, donde está la invitación y el link en el chat, pero también de España surge y nos hacen llegar en realidad dos preguntas en concreto, que se las voy a pasar se las leo así, en términos generales, y me dicen qué consejero quiere contestar. Yo creo que es un poco, que es gente que estuvo hace mucho tiempo, que viene de tiempo atrás en relación a lo que era la Comisión de Parques en un momento, porque lo que habla específicamente es si conoce lo que es la geoconservación, si los consejeros conocen lo que es la geoconservación. En caso afirmativo, ¿sí? ¿Cree que la conservación de la naturaleza debería incluir como objetivo clave trabajar de forma holística? Esto es, incluyendo la geoconservación en la totalidad de las iniciativas de UICN. ¿Y cómo se podría incluir la geoconservación en la agenda de prioridades de UICN, de sus estados y gobiernos y en las ONGs? Yo creo que, haciendo un poco de historia, esto viene desde la generación del Parque de Yellowstone, donde se basaba en eso, y después hubo un cambio en lo que es biodiversidad, pero me gustaría tener la visión de ustedes, la respuesta de ustedes. No sé quién quiere comenzar. Sí, me gustaría interrumpir un segundito, porque aquí me gustaría que aprovecháramos este tema, que es como muy específico, de tal forma que con las respuestas que nos puedan dar los consejeros, quizás los miembros puedan tener claro de cómo poder ir empujando temas nuevos y posicionarlos en la unión. Entonces, ¿qué recomendaciones podrían dar en ese sentido a otros miembros para otros temas? Gracias. Bueno, ¿quién quiere empezar? Se desbloquea el Sonia, Vivi, Ramiro, Sisto. Sixto tiene la mano levantada. Sí, pero la tiene desde hoy, no sé si la dejó. La volví a levantar, yo la había bajado. Ah, ok. ¿Empiezas tú? Bueno, pero yo la había levantado antes de que se mencionara la palabra geoconservación, aunque puedo decir dos palabras al respecto. Evidentemente que yo creo que es un tema importante. ¿Cómo introducirlo? No tengo una respuesta ahora mismo. Yo creo que es algo que hay que pensar. Ya que hay otros temas también que se han discutido mucho, como el tema de la biología sintética, sobre lo cual quizás se ha hablado un poco más. Yo he tenido la oportunidad de conversar con algunas personas que han tenido históricamente mucha relevancia y consideran que la UICN, por ejemplo, también debería comenzar a tener en el secretariado al menos un punto focal que esté considerando los temas de la aplicación de la inteligencia artificial a la conservación, ya que es una herramienta
que bien utilizada puede aportar mucho. Pero yo no me quisiera extender mucho más ahí. Cuando había levantado la mano, es para referirme que yo creo que hay muchos temas que evidentemente solamente este es la cabeza del alfiler que se está tratando hoy en comparación con la punta del iceberg. Pero yo creo que sí, y Ramiro, como decimos, me perdona la expresión dominicana, pero me mató el gallo en la funda, que se refiere a los gallos de pelea. Porque yo iba a hablar de que nosotros tenemos alrededor de 8 años, estuvimos tratando de conseguir que pudieran ser representantes al Consejo ciudadanos de países de territorios de ultramar, como se le llama, caso de Puerto Rico, por ejemplo. Pero Ramiro, con sus 25 años luchando por los pueblos indígenas, pues obviamente que nos pasa con creces. Pero yo creo que esto lo que refleja es que los estatutos de la OICN son muy pesados en mover con los mecanismos que tiene. Entonces, yo creo que si se quiere hacer algo de manera efectiva, se debería hacer una especie de análisis estratégico tipo FODA o algo similar, donde uno decida realmente qué se quiere hacer para entonces ver cuáles son los posibles puntos de entrada para avanzar en cada uno de estos temas, puesto que como sabemos y como Ana Isabel muy bien nos presentó de manera sintetizada, uno puede dirigirse a la presidencia, uno puede dirigirse a la Secretaría General, al Director General, etcétera, pero el mismo consejo está integrado por diferentes comisiones. Está la Comisión de Gobernanza, que es posiblemente donde puedan ir muchos de estos temas, en la que Ramiro y yo participamos en el consejo recién pasado. Yo dije que me gustaría seguir ahí también en la misma comisión, aunque todavía no me lo han confirmado. Entonces simplemente quería decir eso, que yo creo que hay que tener un enfoque estratégico, primero de cuáles son las prioridades que se quieren lograr avanzar y segundo entonces poder identificar cuáles son los puntos de entrada por donde más eficientemente se pueden hacer avanzar. Gracias. Gracias, Sisto. Sonia. Creo que había levantado Ramón antes. Está bien. Bueno, yo creo que el tema de la geodiversidad, geoconservación, patrimonio geológico es fundamental y sí que está en la agenda de UICN desde los años 90 y ha habido algunas resoluciones en Marsella en concreto, un par de ellas, si no estoy equivocada, relacionadas con el tema. Los puntos de entrada, los puntos estratégicos, me pasa un poco como Sisto. No sabría identificar mucho. Lo primero que me viene a la cabeza con la dificultad que tiene es, si esto se llama Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, no biodiversidad, es que ya está incluida y que por tanto debería reflejarse así en los estatutos, que es la constitución de la organización. Y me imagino que eso no está, porque si no, no habría tardado tantas décadas en tener un reconocimiento en la Unión. Otro punto de entrada, las comisiones, quizás. Otro punto de entrada, el secretariado tiene una persona, tiene a alguien dedicado a la temática que lo pueda mover también dentro de la propia organización. No puedo dar muchas respuestas, pero sí puedo transmitir que a mí me parece un tema fundamental si hablamos de conservación de la naturaleza. Y además hace un poquito alguien ha hablado de La Palma, ¿no? Al inicio hablasteis del volcán de La Palma. Nada más, gracias. Ramón. Les quiero decir a todos que Ernesto está colocando que tenemos 11 minutos para cerrar la sesión. Bueno, yo iba a comentar precisamente lo que ya tocó Sonia, el hecho de que no es un tema nuevo, es un tema que ha traído a la agenda precisamente los compañeros de España, los hermanos de España, son los que pusieron este tema en la agenda de la OICN hace muchos años, efectivamente a través de la Comisión de Áreas Protegidas. Es una cosa que ya está en la agenda y que se empuja
a través de las comisiones y a través del trabajo de los miembros que tendrán que presumir en la plataforma de la que nos habló Vivi. No es un tema de consejo, no es un tema de consejo, estrictamente hablando ya está, y es cuestión de irlo impulsando entre todos, y sí que bueno que se pregunte si los consejeros lo tienen claro, porque no queremos que haya alguien en la estructura de gobierno de la organización que no tenga claro el concepto más amplio de lo que se está queriendo defender, en este caso la naturaleza, que incluye por supuesto el patrimonio geológico de la humanidad, es incontrovertible. Eso ya está dentro. Quizá valga la pena comentar en este brevísimo espacio dos lecciones que son perfectamente repetibles en otras regiones. El garantizar que hay puntos focales nominados por las comisiones que participan en los comités nacionales. Eso lo hicimos en México desde que constituimos el Comité Nacional. Hemos tenido puntos focales de las comisiones, le pedimos a los presidentes de las comisiones que nos recomienden quién, y esa gente está ahí como correa de transmisión bidireccional para informarnos cualquier cosa de la comisión y para que la comisión se entere de cualquier cosa que es preocupación de los miembros. Número uno. Número dos, en Mesoamérica quedamos desde los tiempos de Enrique Laman al frente y después con Gretel, quedamos que íbamos a hacer todo esfuerzo por que no hubiese competencia entre el secretariado y los miembros, y que cualquier acción que le pidiese algún gobierno local, alguna corporación, quien fuera, que le pidiese a la UICN secretariado intervención, trataría de siempre atender esa petición con el concurso de algún miembro. Entonces, si el gobierno de Nicaragua, y doy un ejemplo, quería trabajar con el secretariado hizo lo posible por trabajar con algún miembro nicaragüense. En ocasiones, el gobierno de Nicaragua, sigo con el ejemplo, el gobierno de Nicaragua no quería que trabajaran las ONGs de Nicaragua. Bueno, siempre y cuando se trabaje con la membresía regional, se sigue cumpliendo este mandato, déjenme ponerlo entrecomillado, de no estar compitiendo con los miembros. Si no fortalecemos a la membresía, si el secretariado no ayuda a fortalecer a la membresía, y si entre todos no fortalecemos a la membresía, la relevancia de la UICN para los miembros, que son su fundamento, empieza a decrecer. Básicamente es lo que quería yo comentar. Muchísimas gracias. Ramiro. Gracias. Sí, digamos, igual que en la misma línea de Ramón, el tema de la geoconservación. Yo soy de la idea que, digamos, debemos de promover y de mover a las comisiones. Ya son temas que ya han estado en la agenda de la UICN, y igual que hay varios temas que los tenemos ahí, digamos, archivados. Creo que tenemos que hacer una priorización de temas que nos permitan, digamos, actualizar esa discusión. La UICN ha estado generando mucha información, sí, pero muchas veces nosotros no la conocemos, un poco lo que decía Sonia. Tenemos que ir a conocer qué hay, qué se está discutiendo, digamos. Muy pocos entramos al portal, hay que entrar al portal y ver eso, y comparto totalmente lo que se decía. Todos nuestros equipos deben de estar dentro de las comisiones participando. Eso es clave porque muchas veces queremos que nuestro tema esté en el consejo, esté, digamos, en el secretariado, lo esté hablando la presidencia o la secretaría, digamos, en este caso, la dirección, y son temas que tenemos que traerlos desde las comisiones. Entonces yo insto a que promovamos esas comisiones, de que las movamos y que de ahí hagamos una priorización de temas urgentes. Como decía anteriormente, hay temas, digamos, que hay que empezar a estudiar, digamos, todo el tema de la secuencia de datos. UICN ya está teniendo posiciones. Todo el tema, digamos, biología sintética, todos esos temas emergentes que hay que empezarlos a estudiar y empezar a tener posiciones desde nuestros diferentes sectores y desde la realidad nacional. Gracias. Muchísimas gracias, Ramiro. Antes de darle la mano a Manu, que me la está pidiendo la palabra, me gustaría hacer, en esto lo hablamos mucho con Ernesto y en las reuniones previas a estas reuniones, valga la redundancia, para comenzar estos diálogos, y es que la Unión tenga
una respuesta más rápida ante sucesos que se están dando a nivel ambiental en estos momentos en el mundo. Nosotros en este momento estamos hablando todos los hispanoparlantes, pero de alguna manera vemos que hay una lentitud frente a un llamado, a un evento, y yo fui la que hice la acotación de La Palma. No he visto nada que haya salido de GLAN en relación a ningún evento de esa índole, ya sea naturaleza, problemas con volcanes, con lo que fuere relacionado en los ámbitos que toca la Unión. Y me parece que eso es parte de una posición que toma a nivel mundial y la relevancia que tiene en la visibilidad que se da hacia todos los órdenes, ¿no? Y creo que el apoyo que hay que darle a las comisiones también viene por parte de nosotros, porque no nos olvidemos, yo soy punto focal de la Comisión de Áreas Protegidas para Uruguay. Y en Uruguay se maneja igual que como dice Ramón, o sea, durante todos los años que yo estuve, que hace 24 años que estoy, siempre los puntos focales de las comisiones estuvieron integrando el comité o la comisión de miembros que hay en este país. Pero si el sector que en definitiva financia, paga, no le da una derecha a las comisiones a veces se encuentran muy limitadas en su accionar, porque tienen la mejor de las buenas voluntades, pero no hay un presupuesto para ellas. Entonces, creo que ahí también hay una dinámica que sería interesante de que ustedes, desde lo que les pueda tocar o puedan tener una posibilidad con Bruno o con Razán de ver, creo que ahí hay un apoyo, una posibilidad de dinero para. De hecho, acá en el chat van a ver que hay el tema de listas rojas. España le está interesando mucho ver cómo se implementan las listas rojas. Nosotros tenemos una dinámica, por lo menos en América del Sur, Vivi la conoce muy bien, es con Jean Paul, se maneja cómo es toda la estructura de armar la lista roja de cualquier taxón, pero la financiación la conseguimos nosotros en la interna de cada país. No es que UICN financie esa publicación. Entonces, creo que ahí hay un poquito de lo que se está tratando de hacer una integración, porque si no, creo que se está dando un pasaje, y creo que, fíjense si no le está pasando en todos sus países, que la Comisión de Áreas Protegidas, todos los miembros de la Comisión de Áreas Protegidas están haciendo un nexo con Red Parques. ¿Y por qué se hace ese nexo con Red Parques? Porque Red Parques es más gubernamental, está dentro de FAO y en el Ministerio de Ganadería en algunos países. Entonces están tomando una posición mucho más, no tanto como membresía de comisión, sino que ya van posicionadas como algo más gubernamental, porque tiene un ministerio atrás, que es el punto focal en ese país, que asume a esta comisión de alguna manera o la membresía, y que le da un apoyo que nosotros no le estamos dando. Entonces creo que bichen y observen en sus países si eso nos está dando, que creo que es bien interesante. Manu, ¿te me fuiste? No, estás ahí. No, estoy aquí. Gracias, Rosana, y bueno, gracias a todas por estos diálogos, ¿no? En castellano, mi segunda lengua. Deciros, bueno, obviamente hemos sido nosotros, ¿no?, los que hemos hecho esta pregunta. Entiendo, Ernesto, la premura del tiempo, intentaré ser muy breve. La cuestión, nosotros llevamos 13 años. En 2008 entró la primera organización geoconservacionista en IUCN. Ahora somos 3, Proyeo y SEGIM. Nos está costando un huevo, estamos trabajando un montón en todos los congresos, hablando con puntos focales, pero cuesta y estamos muy extrañados porque entendemos que la geoconservación es algo estructural. No podemos entender, bueno, en Hawái, Rosana, estábamos uno al lado de otro. Tú recuerdas probablemente una intervención mía en el plenario donde hablaba de que no se puede andar si te falta una pierna, ¿no? Y eso es un poco lo que ocurre en IUCN. Decía Sonia, desde los 90 hay una publicación que habla del antiguo criterio 1 para patrimonio mundial,
donde se habla de los fósiles, ¿no? Ahí es donde se empezó a hablar de UICN. En 2005 salió la segunda publicación sobre ya criterio 8, ¿no? De UNESCO para denominar patrimonio mundial natural, y en este caso en relación a los fósiles, ¿no? Sí es cierto que hemos adelantado mucho, tenemos un grupo dentro de la Comisión de Áreas Protegidas, pero que tampoco es muy dinámico, ¿no? Hemos hecho una publicación, hemos hecho un capítulo, en fin, hemos hecho cosas, pero por ejemplo, en el programa europeo no existimos y llevamos ya 3 programas europeos. Digo europeo porque hemos estado desde Proyeo y desde la Sociedad Geológica de España y de la SEGIM intentando que aparezcamos simplemente, o simplemente que a la hora de hablar de naturaleza hablemos de naturaleza y no de biodiversidad, porque eso está sesgado, porque hay una serie de procesos debajo geológicos, abióticos, porque hay una serie de paisajes, hay una serie de suelos que directamente influyen. Perdón, Manu. Se corta. Te voy a pedir, Perdón. Ya llegó la hora. Desafortunadamente tenemos que ceder el canal para otro evento. Pues esperemos que tengamos más oportunidades de vernos. Simplemente que estamos a disposición de trabajar con vosotras, consejeras y consejeros, que tenemos todo el conocimiento a vuestra disposición y que también nos interesa la biodiversidad. Gracias. Y esperemos estar en una siguiente reunión más pronto que tarde. Gracias. Sí, y también pueden proponer justamente estos espacios para invitar a la membresía y colgarse de estos ABCN de la UICN. Entonces, pues, muchas gracias, Manu. Este es un ejemplo de los temas que los miembros quieren posicionar. Hay procesos, hay retos, hay temas pues, burocráticos que justo queremos ir entendiendo para que cada vez cobremos pues, mayor liderazgo y que las organizaciones puedan estar vinculándose por los caminos correctos para poder mover las cosas. Muchísimas gracias a todos y todas por conectarse el día de hoy. Esta sesión es la primera. Vamos a estar compartiendo los vínculos para que puedan más personas verlos y que poco a poco vayamos aprendiendo más de la UICN y fortaleciendo entonces esta comunicación en habla en castellano. Muchísimas gracias. Cambio fuera y pues no dejen Muchas gracias a todos. No dejen de compartir ideas acerca de los temas que quisieran estar discutiendo en estos espacios. Muchas gracias. Muchas Enrico, gracias. Gracias, saludos. Es importante que sepan que pueden contar con los canales de Zoom para tener acceso a cualquier charla que entiendan que es pertinente y es urgente. Nos avisan a los coordinadores, de los presidentes de comités regionales y los armamos, ¿sí? El mío está a las órdenes.